Sielpasiubesk. Siosiubesk. Dinau. En el centro de la ciudad de Veracruz, desde el siglo pasado, existe una casa comercial de mucho prestigio, un prestigio respaldado por las familias del Puerto Jarocho, pues los mayores se colocaban enfrente del aparador y contemplaban aquel muñeco que parecía tener vida. Con sus manos en movimiento, tomaba de una pequeña caja a semejanza de una registradora un pequeño papel en que anunciaba alguna oferta de mercancía. Al movimiento de sus manos se agregaba leve sonrisa que se tornaba más agradable al mover las tupidas cejas que formaban un arco sobre sus ojos. Muchas eran las familias que comentaban que el muñeco, ya famoso y discutido por casi toda la población, que en algún momento articulaba palabras, pero que debido a lo grueso del cristal solo se escuchaba en un suave murmullo que no se entendía. Otras personas aseguraban que habían visto en la cara del muñeco sangre, con ojos preñados de lágrimas. Las versiones crecían día a día, y alguna gente aseguraba que por las noches se veía al muñeco por alguna esquina de los viejos barrios de la ciudad. Lo que les llamaba la atención era que al querer acercarse al muñeco en esas apariciones, este con su caja y su pequeño asiento desaparecía, dejando solo en el lugar algunas gotas de sangre con señales de lágrimas y un olor muy desagradable. Otras familias, al cruzar por la casa comercial que sigue llamándose La Galatea, esas familias que cruzaban por la vieja casona de La Galatea, evitaban pararse frente al aparador porque ya les causaba nerviosismo ver al muñeco por tantas cosas que se decían de él, sobre todo cosas misteriosas, llenos de terror. El tiempo, como siempre, en su marcha incansable, era el testigo, como muchas familias, de la existencia del muñeco. Los chiquillos, por su inocencia, no hacían aprecio a los malos comentarios que se decían, y cuando la oportunidad se les presentaba de pasar frente al aparador donde estaba el muñeco, los propios niños, al estar frente a él, le gritaban: ¡muñeco loco! Otros se ponían las manos con el dedo pulgar entre los oídos y con leve movimiento, sin quitarle la vista de encima, movían las propias manos en son de burla, agregando a ellos sonidos como como burlándose de él. Todos los días, el que abría el aparador comenzó a notar que en el rostro del muñeco se notaban huellas de lágrimas, y en el rostro un rictus de coraje que le hacía pensar que era la propia imaginación la que le hacía ver aquello. Lo que también notaba era la presencia de dos pequeños, quienes después de las 5 de la tarde se paraban cerca del aparador, siendo uno de los primeros en comenzar a burlarse de él, del propio muñeco. Los pequeños respondían a los nombres de Pedrito y Ramoncito, 7 y 8 años de edad respectivamente. Como era costumbre verlos todos los días y escuchar sus burlas, unos días que faltaron se notó la ausencia y hubo preocupaciones. Después de 12 días de no concurrir al frente del negocio, el día que lo hicieron, mostraban en la cara de cada uno de ellos pequeñas huellas sobre el rostro y en los brazos. Alguien, al preguntarles qué les había pasado, contestaron con coraje
que el muñeco en la esquina de sus casas los esperó para regalarles unos dulces y chocolates para después golpearlos fuertemente. Como los gritos dejaron escucharse desde muy lejos, muchas personas acudieron al lugar para enterarse de lo que pasaba. Cuando los dos pequeños fueron golpeados, quedando casi desmayados, y con la presencia de la gente, el muñeco desapareció sin dejar huella alguna. Poco tiempo después, Pedrito y Ramoncito siguieron parándose frente al muñeco, frente al aparador, y cada ocasión que lo hacían era para burlarse de él. Al mismo tiempo le gritaban que le iban a arrancar las cejas y que lo llevarían a la playa para que se bañara, porque ya apestaba. El paso del tiempo a veces nos trae cosas amargas. Y en cierta ocasión, el periódico de la ciudad daba cuenta de dos niños que habían sido asesinados muy cerca de sus casas, presentando los cuerpos huellas de latigazos y una herida en la vena aorta, causante de la muerte de estos. Nunca se aclaró el crimen. Lo que sí quedó en la población fue consternación muy profunda por la horrible muerte de los pequeños. Pero el que mostraba cierta curiosidad con dolor era el que diariamente abría el aparador, pues notaba que la cara del muñeco había sufrido un cambio. La sonrisa alegre que tenía era distinta. Era una sonrisa malévola, con cierta satisfacción. Casi se notaba la alegría en la cara del muñeco. A los pocos días de aquel asesinato, el muñeco desapareció de aquella negociación, dejando asiento y caja en donde sacaba los anuncios como ofertas. En lugar de estos, había uno fuera de la caja que el público leía y que decía: yo fui el que dio muerte a Pedrito y a Ramoncito. Pero el paso del tiempo no ha hecho olvidar la presencia del muñeco de la Galatea. Y cuando la calle queda solitaria, muchos noctámbulos, algunas familias y los choferes que por alguna ocasión se detienen frente al aparador, que cruzan por la negociación, dicen con gran satisfacción y con cierto terror en el rostro, dicen ver al muñeco, al que en aquellos ayeres se veía limpio y pulcro, con una sonrisa agradable, y que ahora lo ven lleno de sangre y con los ojos y cejas desprendidos, como tratando de ver a alguien, como si tratara de ver a los pequeños Pedrito y Ramoncito. Esta es la leyenda del muñeco sangriento de la Galatea. Si usted una noche de estas logra pasar por el frente de esta negociación, después de la 1, de las 2 o 3 de la mañana, tenga cuidado porque el muñeco puede pararse frente a usted. Besk. Now.